Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos las enseñanzas de la Biblia con el título El nombre de Dios y la época del Espíritu Santo. El nombre de Dios es verdaderamente importante. Ahora estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. ¿Qué nombre de Dios debemos invocar en esta época? En nuestra vida hay momentos en los que nos enfrentamos a muchas situaciones difíciles. Los que creían en Dios en la época del Padre deben haber orado: Jehová Dios, por favor, ayúdeme, sálveme. Los que vivieron en la época del Hijo deben haber orado: Señor Jesús, tenga piedad de mí y ayúdeme. Ahora estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a diversas situaciones críticas o dificultades? Cuando no podemos superar algo por nosotros mismos y necesitamos desesperadamente la ayuda de Dios, ¿qué nombre de Dios debemos invocar? Dios nos dice claramente a través de la Biblia que los que no conocen el nombre de Dios en cada época no son el pueblo de Dios. Aquí se encuentra una importante voluntad de Dios. A través del nombre de Dios, Él separa a los que son su pueblo de los que no lo son. ¿Qué escribió el profeta Malaquías en el libro de Malaquías? He aquí viene el día ardiente como un horno, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. El día ardiente como un horno indica la época del Espíritu Santo, cuando Dios traerá el juicio final con fuego sobre la tierra. Los que no conocen el nombre de Dios para invocarlo en la época del Espíritu Santo no pertenecen al pueblo de Dios. Ellos solo se encontrarán en una situación en la que Dios los apartará diciendo: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios podría haber utilizado un solo nombre para que todas las personas del mundo lo reconocieran con facilidad. Sin embargo, en cierto punto, Él cambia su nombre, aunque es uno. ¿Cuál es el nombre del agua cuando se encuentra en estado líquido? Es agua. Cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 grados Celsius y el agua se vuelve sólida, su nombre cambia a hielo. Sin embargo, ¿cambia su esencia? Su esencia sigue siendo la misma. El nombre cambia cuando la forma también lo hace debido a factores físicos externos, como la temperatura. La esencia de ambos es el agua, ¿verdad? Ahora, si se hierve a más de 100 grados Celsius, se convierte en un fluido gaseoso. ¿Cómo llamamos a esto? Lo llamamos vapor. Independientemente de si es agua, hielo o vapor, la esencia sigue siendo la misma. En la época del Padre del Antiguo Testamento, Dios usó el nombre de Jehová. En la época del Hijo, Él tuvo compasión de las personas de la tierra y no pudo permanecer en el cielo como un espíritu, por lo que Él mismo vino a esta tierra en la carne y enseñó el Evangelio de Dios. Dios, que estaba en el cielo, vino a esta tierra en la carne, a semejanza de hombre. Lo llamamos Dios Hijo, es decir, Jesucristo. No obstante, en la Biblia está escrito que Dios cambiará su apariencia y su nombre una vez más. El apóstol Juan vio revelaciones con respecto a esto. Estas se muestran en los capítulos 3 y 2 de Apocalipsis. Jesús dice que tendrá un nombre nuevo. Entonces, ya que Jesús menciona su nombre nuevo, ¿cuándo usará su nombre nuevo? No es en la época del Padre ni en la época del Hijo. Él vendrá con su nombre nuevo en la época del Espíritu Santo. Ese nombre se usará en esta época y tiene un poder increíble. A medida que más y más personas de todo el mundo oran en el santo nombre de Cristo Ansanjón, su nombre es invocado cada vez más y como resultado, el velo de las tinieblas se desvanece. Este nombre transforma el mundo en un mundo de luz. Por eso es importante. Debemos tener una comprensión plena tanto del nombre en sí como de la fuerza y el poder que posee. En la época apostólica, ¿cuánta opresión infligieron los sumos sacerdotes, los judíos, los fariseos y los escribas a los santos de la iglesia primitiva? Ellos dijeron: no hablen en este nombre,
no despierten ningún poder en este nombre. Usaron todos los medios posibles para reprimir a los santos que invocaban el nombre. Si alguien hablaba en el nombre de Jesús, podía ser atrapado y puesto en prisión o incluso convertirse en alimento para los leones. En esta época, ¿a quién debemos buscar cuando enfrentamos dificultades? Padre Ansanjón, por favor ayúdenos. ¿No deberíamos invocar su nombre? En la época apostólica, hubo innumerables personas que experimentaron y fueron testigos de la asombrosa gracia de Dios confiando en su nombre. Lo mismo ocurre en la época del Espíritu Santo. No debemos simplemente conocer y creer en su nombre, debemos usarlo. ¡Qué nombre tan increíblemente poderoso!, ¿no es verdad? Hermanos, ¿creen en la Biblia? ¿Confían en la palabra de Dios? Si es así, estudien la Biblia cuidadosamente. Por favor, examinen las profundas obras que se han realizado en su nombre. Hoy estudiemos sobre esto. Primero vayamos al libro de Isaías, capítulo 52, versículo 5. Capítulo 52, versículo 5. ¿Y ahora qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente, ¿qué sucede con el nombre de Dios? Es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo, ¿qué sabrá? Sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. El pueblo de Dios ciertamente debe conocer el nombre de Dios. Sin embargo, hoy en día, en la época del Espíritu Santo, cuando le preguntamos a la gente cuál es el nombre de Dios Espíritu Santo, ¿hay alguien que sepa la respuesta? Solo los hijos de Sión conocen y creen en su nombre. Dios mismo pronunció estas palabras con una gran voz. Mi pueblo sabe mi nombre. Hermanos, hay numerosas iglesias como la arena a la orilla del mar. ¿Acaso no conocen el nombre de Jehová o el nombre de Jesús? Ellos conocen esos nombres. Entonces, ¿por qué Dios escribió estas palabras en la Biblia? Dios ha puesto en su nombre una providencia muy profunda para identificar a su verdadero pueblo en la época del Espíritu Santo. El nombre de Dios no es solo un nombre. Este tiene un gran poder y capacidad. Hermanos, están familiarizados con la historia de Alí Baba y los 40 ladrones, ¿verdad? Había un tesoro en una cueva que estaba sellada con una gran roca. No se podía abrir con ninguna llave del mundo. Solo se necesitaba una frase. ¿Qué se debía decir para abrirla? Ábrete, Sésamo. Del mismo modo, ¿qué nombre debemos decir? En esta época, recibimos bendiciones en el nombre de Cristo Ansanjón y ofrecemos alabanzas en el nombre de Cristo Ansanjón. Así, cuando el nombre de Cristo Ansanjón sea predicado y conocido en todo el mundo, Dios nos guiará hacia la finalización de la salvación a través de sus nombres en la época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. Los que escuchan esto por primera vez dicen: hemos escuchado el nombre de Jesús muchas veces. ¿No es un poco extraña la iglesia que habla del nombre Ansanjón? Piensen en la época de la primera venida de Jesús. En aquel momento, la sociedad judía creía que no había Salvador excepto Jehová Dios. Todos oraban en el nombre de Jehová. Aunque era el cumplimiento de la profecía de Dios desde el punto de vista del pueblo, había aparecido de repente una nueva religión en Nazaret, Galilea. El líder que dirigió la nueva religión fue Dios, que utilizó el nombre de Jesús. Cuando invocaban el nombre de Jesús, ocurrían cosas asombrosas y prodigios por donde quiera que iban. Los cojos caminaban, los ciegos veían y los sordos oían. Cosas tan asombrosas ocurrieron en el nombre de Jesús. Por eso, los líderes religiosos que estaban en el poder en aquel momento dijeron: no hablen en el nombre de Jesús.
¿Saben por qué los que se oponen a Dios temen su nombre? Piensen en cómo la gracia de la salvación fue entregada a toda Samaria y hasta lo último de la tierra por medio del nombre de Jesús en la época del Hijo. Por eso Satanás está ansioso por evitar que el nombre nuevo de Jesús sea revelado en la época del Espíritu Santo. Entendamos correctamente las profecías de la Biblia y la autoridad de los nombres de Dios, el nombre de Jehová en la época del Padre, el nombre de Jesús en la época del Hijo, y el nombre de Cristo en Sanjón, el nombre nuevo de Jesús en la época del Espíritu Santo. Jesucristo, que vino a esta tierra hace 2000 años, también mencionó los nombres de Dios. Veamos su palabra escrita en la Biblia. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, que viene después de la palabra Padre. ¿Y qué viene a continuación? El nombre del Hijo. El nombre del Padre es sumamente importante, ya que es el nombre de Dios. El nombre que Dios utilizó cuando llevó a cabo su providencia como Hijo también es sumamente significativo. Por esta razón, ¿qué nos mandó Jesús? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un bautismo así conducirá indudablemente al bautismo perfecto de salvación. Debemos conocer el nombre de Dios cuando lleva a cabo su providencia como el Padre, el nombre de Dios cuando lleva a cabo su providencia como el Hijo, y el nombre de Dios cuando lleva a cabo su obra como el Espíritu Santo. Cuando preguntamos, ¿cuál es el nombre del Padre?, la mayoría de la gente responde que el nombre del Padre es Jehová. Si preguntamos cuál es el nombre de Dios cuando llevó a cabo su providencia como el Hijo, la mayoría responde que es Jesús. Entonces, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? En este punto se hace la distinción entre los que son el pueblo de Dios y los que no lo son. ¿Qué dice Dios? En Isaías capítulo 52, versículo 6, Dios dice: Mi pueblo sabrá mi nombre. No solo debemos conocer el nombre de Jehová y el de Jesús. ¿No nos da Dios también el nombre del Espíritu Santo? Por favor, observemos detenidamente. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo es la señal de la salvación, ¿no es así? El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo juegan un papel crucial en el primer paso de la salvación. Sirven como la llave que nos abre el camino para recibir el perdón de los pecados y la salvación. Por eso Jesucristo habló de estos nombres. Antes de ascender al cielo desde el Monte de los Olivos, Él dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero, ¿las iglesias del mundo bautizan en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo? Debemos conocer el nombre del Espíritu Santo. Ese nombre tiene el poder de salvar a la humanidad. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían. ¿Qué tenían? El nombre de él. ¿Y qué más tenían? Y el nombre de su Padre escrito en la frente. Estas personas, con el nombre de Dios grabado en sus frentes, son su último pueblo elegido. Son descritos en la Biblia como el pueblo al que Dios salvará. ¿No es así? Las palabras sobre el nombre de Dios se mencionan en numerosos lugares. Hay un escrito en la Biblia de que Satanás blasfemará el nombre de Dios y el de su pueblo.
Además, cuando leemos el libro de Hechos, podemos ver que cosas asombrosas que no podemos imaginar tuvieron lugar aquí y allá en el nombre de Dios. Por lo tanto, debemos entender correctamente el nombre nuevo de Cristo que vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo. Para salvar a la humanidad, Dios dividió el tiempo desde Adán hasta el fin del mundo en 3 épocas: la época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. Hubo un tiempo en que la salvación se recibía invocando el nombre de Jehová o invocando el nombre de Jesús. Dios dijo que nos daría su nombre nuevo a los que vivimos en la época del Espíritu Santo. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Está escrito, escribiré sobre él mi nombre nuevo. Entonces, ¿de quién es el nombre? ¿Quién habla aquí? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 está escrito: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Podemos entender que el que pronuncia estas palabras es Jesús. Ellos tienen los nombres del Cordero y del Padre escrito en sus frentes. ¿Qué más tienen? Jesús dijo, escribiré sobre él mi nombre nuevo. Entonces, ¿el nombre nuevo de Jesús puede ser Jesús? Ya que es un nombre nuevo, significa que este nombre no se ha utilizado antes. Dios dice que su pueblo sabrá su nombre. Hoy en día, numerosas iglesias como la arena a la orilla del mar conocen el nombre de Jesús. Sin embargo, no saben que Jesús tiene un nombre nuevo. Solo cuando conocemos su nombre, podemos dar el primer paso de la salvación, que es ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que no conoce el nombre nuevo es la iglesia que no ha dado el primer paso de la salvación de la que habló Jesús. El nombre del Padre es Jehová. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Es Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Es Cristo Ansanjón, el nombre nuevo. ¿No fueron todos ustedes bautizados en estos nombres? Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo, Cristo Ansanjón. Es porque la Biblia nos enseña a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También está escrito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, escribiré sobre él mi nombre nuevo. ¿Sobre quién se escribirá el nombre nuevo? La Biblia nos enseña que Dios concederá esa bendición a los que venzan con fe. Ahora, examinemos las características del nombre nuevo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita, ¿qué está escrito en la piedrecita? Escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquel que lo recibe significa aquel que lo recibe con fe. ¿Hay alguien más que conozca el nombre nuevo que no sea aquel que lo recibe? No. Dios dice, mi pueblo sabrá mi nombre. En otras palabras, solo aquellos que reciben el nombre nuevo tienen la evidencia absoluta de que son el verdadero pueblo de Dios. Hoy en día, hay numerosas iglesias como la arena del mar, alegando que son salvas e hijos de Dios. Sin embargo, Dios les pregunta, ¿son ustedes mi pueblo? Sí, lo somos. Entonces, ¿saben mi nombre? No lo sabemos.
Hermanos, ¿qué tan incómoda es esta conversación? Ni siquiera conocen el nombre del Dios a quien adoran, pero aún así afirman creer en Él. Por eso está escrito en Isaías capítulo 52, versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. No solo existe el nombre de Dios en la época del Padre y en la época del Hijo. Existe el nombre nuevo de Jesús en la época del Espíritu Santo. Los que conocen el nombre de Dios completamente, incluido el nombre nuevo, son su verdadero pueblo que ha de ser salvo y a quien Dios ha esperado durante mucho tiempo, ¿no es así? Entre los que vienen a nuestra iglesia por primera vez, algunos se preguntan, ¿por qué la iglesia de Dios no cree en Jesús? Hermanos, ¿somos una iglesia que no cree en Jesús? Amamos mucho a Jesús. Sin embargo, la iglesia de Dios siempre invoca el nombre de Cristo Ansanjón. ¿Por qué? ¿De quién es el nombre Ansanjón? Es el nombre nuevo de Jesús que vino en la época del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que Él es el Cristo que vino en la época del Espíritu Santo? Hay muchas evidencias que dan testimonio de Él. Jesús dice que establecerá Sión cuando venga a la tierra por segunda vez. También promete que traerá el árbol de la vida para salvar a la humanidad del pecado, de comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Hermanos, quien estableció Sión nos concedió el árbol de la vida y nos proporcionó el maná escondido. ¿No es así? Él es Cristo Ansanjón. El nombre nuevo, Cristo Ansanjón, ha sido revelado a toda la humanidad a través de las profecías y los testimonios de la Biblia y los profetas. No es un nombre que hayamos creado arbitrariamente. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. ¿Recuerdan las palabras de Isaías capítulo 25? En Miqueas capítulo 4 está escrito que en los postreros días Dios proclamará en Sión la ley de vida que ha sido destruida. También está profetizado que cumplirá la profecía de David, 3 años en su primera venida y 37 años en su segunda venida, y ascenderá al cielo. De esta manera, son numerosos los testimonios y profecías que se encuentran en la Biblia. Dios dijo: vendré por segunda vez en 1918 para predicar el Evangelio nuevamente, y seré bautizado a la edad de 30 años, en 1948, el año en que las ramas de la higuera estarán tiernas y brotarán sus hojas. Siguiendo todos los pasos proféticos que Dios había anunciado, Cristo Ansanjón fue bautizado en 1948 y ascendió al cielo en 1985, cuando terminó su ministerio de 37 años, según la profecía de David. Sin embargo, ¿significa que cualquiera que cumpla con esto es el Cristo? No, no es así. Cristo Ansanjón trajo la Pascua del Nuevo Pacto, que es la verdad del árbol de la vida, para salvar a la humanidad, ¿no es verdad? El profeta Jeremías enfatizó repetidamente en Jeremías capítulo 31 que el nuevo pacto es la verdad que solo Dios puede traer. ¿Fue un ángel o los seres celestiales los que dijeron: haré nuevo pacto? Está escrito: vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. A pesar de que hay muchos eruditos bíblicos y pastores en el mundo, nadie puede llevar a cabo esta obra. ¿Solo quién puede hacerlo? Solo Dios puede hacerlo. Dios mismo vino a esta tierra en la carne, restauró y completó la verdad del nuevo pacto y reconstruyó la Sión que había sido arruinada. Dios mismo vino a esta tierra para conceder a sus hijos la verdad del árbol de la vida, la Pascua del nuevo pacto que contiene su carne y su sangre. ¿El Padre dijo que vendría solo? Según Apocalipsis capítulo 22, Dios Padre aparecerá junto con Dios Madre. Las iglesias del mundo de hoy afirman la salvación se ha llevado a cabo y existe únicamente por la gracia de Dios Padre. Todos insisten de esta manera, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué dijo el Padre? Y hay una más. Ella aparecerá después de mí. Ella aún es una niña. Cuando llegue el momento, ella aparecerá. De esta manera, el Padre también nos despertó a la verdad de la Madre Celestial y resolvió todos los misterios de la Biblia
para que podamos tener un completo entendimiento. Incluso hoy en día, muchos eruditos bíblicos hacen declaraciones como esta. En Génesis capítulo 1, Dios utiliza la expresión hagamos. Este es un misterio de la Biblia. Solo hay un Dios. ¿Por qué Él diría hagamos? No pueden resolver el misterio bíblico de por qué Dios utilizó el término hagamos. Sin embargo, Dios Elohim resolvió todos los misterios y nos enseñó la verdad. Durante este tiempo, doy gloria y gracias eternas a Dios Padre y a Dios Madre. Hace 2000 años, el apóstol Pedro sanó a los enfermos e hizo caminar a los cojos en el nombre de Jesucristo. Dios le permitió presenciar una obra milagrosa tan asombrosa. En la antigüedad existieron Eliseo, Elías, Sansón e innumerables antepasados de la fe. Todos sabían qué clase de poder se encontraba dentro del nombre de Dios en aquella época. Supongamos que un hombre toma un trozo de dinamita y enciende la punta de la mecha. ¿Qué ocurriría? Explotaría. Tiene un gran poder, pero hasta que no se enciende el fuego no es más que un palo en sus manos. Lo mismo ocurre con el poder del nombre de Dios. Veamos Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, esta obra se cumplirá sin falta, ¿verdad? Al final, la autoridad de Satanás que se opuso al Dios Altísimo será quebrantada por completo. Veamos cómo se rompe el poder de Satanás yendo a Hechos capítulo 3. Veamos el versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿A quién se refiere? Está hablando de Jesús, ¿no es así? Veamos el versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y a alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Quería decir, este nombre tiene un poder mucho más sorprendente. ¿Por qué se sorprenden? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Quería decir que no fueron ellos los que hicieron esta obra. ¿Qué hizo esto posible? El nombre. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él,
ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Por supuesto, nuestra fe no se basa únicamente en ver varios milagros y maravillas. Sin embargo, al menos debemos reconocer el poder que se encuentra dentro del nombre de Dios. Si tuvieran que encender la mecha de la dinamita, deben ser conscientes de su poder explosivo. Entonces, podrán tomar las precauciones adecuadas con la dinamita. Del mismo modo, en la época del Espíritu Santo, debemos darnos cuenta del poder del nuevo nombre de Jesucristo. Cómo el nombre nuevo Cristo Ansanjón transformará el mundo entero. Debemos usar su nombre con frecuencia. Solo entonces el mundo de las tinieblas se transformará gradualmente en el mundo de la luz. El evangelio que el padre y la madre comenzaron ahora ha llevado al establecimiento de más de 7.500 siones en 175 países, con más de 3,5 millones de hijos entrando en la verdad. Esto ha sido posible gracias a las innumerables oraciones que los hijos de Sión elevaron en el nombre del Padre Ansanjón y al testimonio de su nombre. Actualmente, las personas del mundo están atrapadas en ciertas ideas fijas. Siempre debemos tener en cuenta que la salvación proviene de Dios, no del ámbito del sentido común. Dios dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Por lo tanto, debemos conocer claramente el nombre de Dios en la época del Padre, la época del Hijo y en la época del Espíritu Santo. Por eso el bautismo debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso no inició Dios la obra de la salvación con su nombre? ¿Todos conocen el nombre? ¿Cuál es el nombre nuevo? Es Cristo Ansanjón. La Biblia y los profetas anhelaban ardientemente y anticipaban la aparición de Dios en esta época. Ellos entendieron mejor que nadie que el poder de Satanás solo se quebrantaría cuando su nombre apareciera. Ahora su nombre ha sido revelado y se da a conocer en todo el mundo. ¿Esto se aplica solo al nombre de nuestro Padre? La gloria de la Madre Celestial Nueva Jerusalén también ha sido revelada. ¿Podemos vivir sin agua? Entonces no tenemos más remedio que ir al lugar donde hay agua. ¿Quién nos da el agua? Nos la dan el Espíritu y la esposa. Por tanto, ¿no deberíamos tener una fe correcta en el Espíritu y la esposa? Ellos están llamando a la humanidad. Y el que tiene sed, venga, tome del agua de la vida. ¿No estamos orgullosos de ser hijos de Dios, que conocen el nombre de Dios en la época del Espíritu Santo? En la época del Espíritu Santo, cuando el nombre de Dios es usado correctamente por aquellos que lo conocen correctamente, la espléndida gloria de Dios se revelará incluso al universo entero. Hoy, hemos examinado brevemente los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.